¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos listos para en esta primera parte que estamos hablando del curso del perdón llamada lo que es el resentimiento. Vamos a dar ahora el segundo pasito. En este día 2 vamos a dar el segundo paso, que está titulado El auxilio de la inteligencia y la voluntad. En la imagen que tú estás viendo ahora podrás encontrar ahí que hay tres círculos. Pero antes de hablar de ellos, vamos a recordar un poquito lo que es el resentimiento. Recordamos que el resentimiento se sitúa en el nivel meramente emocional de la persona, que la persona resentida se siente herida, se considera ofendida. Y conforme a lo que ayer estábamos hablando, que resentimiento es un resentir, un volver a vivir esa ofensa recibida, a volverte a tocar esa herida. Eso es lo que es el resentimiento, volver a resentir. Pues bien, y veíamos también que había ciertos estímulos que hacían que se creara, se generara el resentimiento en nosotros, que pudiera haber sido por alguna acción cometida por alguien, la omisión de alguien, y en ese sentido que nosotros esperábamos algo de esa persona pero no se dio, o las circunstancias de la vida o errores nuestros también son estímulos que pueden hacer un resentimiento en nosotros, pero que luego a partir de ahí, del cómo lo juzguemos, ese, esa acción, esa cuestión que se dio en la realidad, lo maximizamos, le damos su punto, su justa medida, o lo minimizamos. ¿Cuál es la respuesta personal que nosotros damos a eso? Y en eso es determinante para que el resentimiento o se evite o se encarne en nosotros y incluso lo retroalimentemos y lo hagamos crecer. Pues bien, en este proceso de aprender a perdonar y en esta parte de lo que es el resentimiento, nos podemos ayudar, o sea, podemos auxiliar de la inteligencia de la voluntad. Yo he puesto estos tres círculos que propiamente se habla de las facultades humanas del hombre. Es decir, a esa semejanza, imagen que somos de Dios, Dios nos dotó de ciertas facultades, que se le llaman facultades humanas. Están en el nivel, en este caso, intelectual, ya no es en el nivel emocional, es en un nivel superior. Es la inteligencia, la voluntad y la capacidad de amar. Pues bien, a cada una de ellas vamos a entrar en detalle en este momento. El auxilio de la inteligencia, la primera facultad humana de la cual nos podemos hacer para que nos auxilie en evitar, o ya sea que evitemos el resentimiento de haber generado el resentimiento en nosotros, nos auxilie a poder disminuirlo, a poder reducirlo. Para ello es importante el conocimiento propio, porque en la medida de nosotros tener un conocimiento propio, vamos a poder saber qué es lo que nos está pasando, cómo se manifiesta en nosotros eso que nos está pasando. Porque muchas veces podemos sentir resentimiento, pero no lo vemos clara, no lo vemos de manera clara. O muchas veces se ven las manifestaciones de ese resentimiento que tenemos, y alguien que está fuera de nosotros puede ver el resentido. La ofensa que le han hecho le ha dolido y ha guardado rencor. Pero a nosotros mismos no nos vemos, no lo notamos hasta que alguien nos lo dice. E incluso cuando nos llegan a decir,
decimos, no, ¿qué te pasa? No, no, si yo no le guardé rencor, no, no pasa nada, o sea, todo está bien. Pero en el fondo de nuestro interior está ahí la semilla del resentimiento. Y como veíamos ayer, la podemos acrecentar ese resentimiento de manera imaginaria, con cuestiones, es decir, maximizando aquella situación que nos ofendió o con aquella acción con la cual nos dejaron una herida. Lo podemos ir maximizando. Entonces se nubla nuestro entendimiento y lo hacemos una interpretación subjetiva de los hechos. Entonces la manera en que se juzga el hecho, el acto, la situación dada es la manera en que nosotros vamos a acrecentar ese resentimiento. La respuesta que nosotros demos a eso vendrá a ayudarnos. Pero para dar esa respuesta está el auxilio de la inteligencia y la intervención de la voluntad que ahorita voy a tocar. Pero bueno, en cuanto al auxilio de la inteligencia, eh, ese conocimiento propio que tengas de sí es algo esencial para ver cómo se está manifestando eso en ti, cómo se están dando esas, digamos, como si vieras un semáforo, cómo están tus emociones, están en color verde, están en color amarillo, están en color rojo, de poder ir determinando cuál es ese nivel de intensidad o digamos de resentimiento que va creciendo o va disminuyendo. Pues bueno, eso lo da el conocimiento propio y la inteligencia nos ayuda a poder hacer una reflexión, nos ayuda a poder ir descubriendo en nosotros mismos, en analizar las ofensas que hemos recibido, hacer un esfuerzo por comprender el hecho que ha sucedido. Con la ayuda de la inteligencia podemos incluso buscar una justificación a la acción del otro, no digamos para decir él no me hizo nada, sino que al acto o a la situación que se nos infringió en nosotros podamos justificarlo de alguna manera, porque a lo mejor esa persona fuera muy distraída y no me invitó a la fiesta en aquello que por una omisión yo me siento ofendido porque no me invitaron a la fiesta, o porque a lo mejor esa persona no tenía la intención de y buscas por medio de la inteligencia hacer una justificación. Esta justificación te va a ayudar a que puedas ver con un poco más de objetividad la situación y se reduzca ese nivel de resentimiento que pueda crecer en ti, que lo limites. Si te fijas en la imagen que puse ahí, hay un pequeño pizarrón con varios post-it pegados. Pues bueno, tú imagínate que la palabra que dice ahí en medio estrategia o estrategia, que está subrayada, supongamos que esa es la acción que te cometieron, por la cual te ofendieron, te causaron una herida, la pones ahí en el centro. Pero alrededor de toda ella vas a pegar pequeños papelitos donde esos papelitos, cada uno de ellos va a tener escrito una justificación, un intento de ver de manera objetiva el por qué te cometieron esa falta, el por qué te lastimaron. Entonces vas a intentar justificarlo. Vas a llenar alrededor del hecho con una serie de justificaciones por las cuales tú te vas a ayudar que el resentimiento no crezca. En vez de llenarlo con suposiciones, armando una novela de que la persona te lastimó porque ella tenía la intención, porque quería vengarse de aquello que tú le hiciste la semana pasada o por lo que le dijo la otra persona, quiso a ofenderte de algún modo y entonces como encontró la oportunidad lo hizo. Bueno, en vez de hacer ese tipo de suposiciones, tú estarías llenando esos papelitos con justificaciones en vez de suposiciones, porque las suposiciones de algo
que de alguna razón que tú dices por lo cual te hicieron daño, van a acrecentar el resentimiento. Por en cambio, las justificaciones que tú encuentres ante la acción de alguien con la cual te dañaron o te lastimaron, pues van a ayudarte a disminuir ese crecimiento, limitar ese crecimiento de ese resentimiento. Pues bueno, nosotros vamos a ir encontrando condiciones de entender lo que nos pasa, lo cual va a favorecer a encontrar una solución en la medida de ir atendiendo esas justificaciones, en la medida del conocimiento propio, en la medida de ver esas manifestaciones que se dan por la herida que nosotros tenemos. Eso nos va a ayudar a entender lo que nos está pasando. ¿Para qué? Para encontrar una solución favorable. El propósito en sí del auxilio de la inteligencia en esto es que se debilite el estímulo al resentimiento por falta de refuerzo que agigante el sentimiento. En síntesis es eso de lo que te he dicho anteriormente. Es debilitar el estímulo. Eh, ya sea por un acto, una omisión, una circunstancia, por un error que tú hayas cometido en tu vida, pues bueno, lo vas lo vas debilitando en la medida en que tú te pones a analizar, digamos, un tanto ya de manera fría, el por qué sucedió lo que sucedió. Y tratando de buscar justificaciones positivas a eso que te ayuden a ir debilitando el estímulo. Ejemplo, cuando un hijo recibe una represión de su padre porque se portó mal, si el hijo es capaz de entender la intención del padre que solo busca ayudarle, mediante esa llamada de atención, esa corrección, incluso el hijo va a poder quedar agradecido cuando entiende esto. El hijo ha encontrado justificaciones del por qué mi padre me llamó la atención, en vez de decir o hacer suposiciones negativas, diciendo mi padre me llamó la atención porque le caigo gordo, porque no me quiere, o cuando en la relación maestro-alumno es muy común que el alumno diga es que al maestro le caigo mal, y entonces esas suposiciones negativas lo único que van a engendrar en ti es que ese resentimiento que ya se dio pues se acreciente. Por en cambio, si nosotros tratamos de encontrar una razón, una justificación positiva del hecho, vamos a debilitar el resentimiento. Entonces, esto refleja en qué medida nuestra inteligencia puede influir. Hay que descubrir motivos o razones proporcionadas para evitar o eliminar esos resentimientos. Se trata de que nuestra inteligencia influya directamente en ello. ¿Para qué? Para que el estímulo no crezca, para que el estímulo no lo hagamos grande, no maximicemos lo que en realidad no tiene el tamaño que tú crees que tiene. ¿Para qué? Para que la herida de ya estar ahí en ti no se haga más grande. Y que cuando en algún momento te la lleguen a tocar, pues por el dolor que tú sientes reaccionas. Entonces es muy importante el auxilio de la inteligencia en esto. Te va a ayudar grandemente a favorecer el debilitamiento del estímulo recibido del resentimiento. Ahora bien, con respecto a la intervención de la voluntad, este es otro recurso con el cual como seres humanos contamos. Es una facultad humana que Dios nos dio, que es la voluntad para nosotros ejercer decisiones. Y en este caso, la decisión que ejercemos es el echar fuera la ofensa recibida, es decir, el extirpar el veneno inmediatamente, lo más pronto posible antes de que se extienda en nuestro cuerpo. Es finalmente, como dice en la imagen que te estoy mostrando ahí, esta voluntad debe ser fuerte, pero a la vez debe de ser elástica. Ahorita explicamos un poquito más esto. Pero hay una expresión ahí de Eleanor Roosevelt que dice,
Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esto es algo similar a lo que les comentaba el día de ayer sobre si tú eres el que tienes el control remoto de tu vida o le das el control remoto a las personas para herirse, para quedarte ofendido, resentido y que esas emociones sean de manera más grande en torno, bueno, en una negativamente. ¿Quién tiene el control remoto de tu vida? Son las otras personas, son las circunstancias, son las omisiones de las personas las que te causan una ofensa, las que tienen el control remoto de tu vida. Ellos son los que deciden controlar tu vida. O eres tú el que tiene el control remoto de tu vida y tú decides en qué momento paras, en qué momento continúas fomentando una emoción, en qué momento le pones pausa como un clásico control remoto de televisión, o en qué momento le aumentas el volumen a tus emociones, o las vas disminuyendo y le bajas el volumen. Como dicen por ahí, pues bájale de dos, tres rayitas a tu volumen, ¿no? Cuando estás exaltándote mucho, estás comenzando a gritar, pues bueno, bájale dos rayitas, ¿no? Pues bueno, ¿quién tiene el control remoto de tu vida? Roosevelt nos dice, pues bueno, nadie puede herirte sin tu consentimiento. O sea, tú consientes el hecho de que alguien te hiera, porque tú eres el que tiene que tener el control de tus emociones. Gandhi decía, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Y viene a la misma analogía que te estoy dando. O sea, nadie puede quitarte tu autorrespeto, en este caso, digámoslo, ese control remoto que tú tienes, si tú no se lo das. ¿Cuándo le damos el control remoto a las otras personas? Un ejemplo muy claro y muy sencillo es cuando decimos, es que tú me hiciste enojar. Ajá. Es que tú me hiciste llorar. En vez de que digamos, con lo que tú hiciste, yo me enojé. A consecuencia de lo que tú me has dicho, yo me siento mal y me dan ganas de llorar. Ajá. Es el reconocer la emoción, reconocer que tú tienes el control de esa emoción y que tú puedes decidir llorar, puedes decidir enojarte o puedes decidir parar esa emoción. Acuérdate, la inteligencia nos ayuda, pero en este caso la voluntad es la que tiene, digamos, la fuerza de decir, yo tengo el control remoto de mi vida. Pues bueno, ahora bien, una voluntad débil es mucho de la causa del origen de resentimientos. Porque una voluntad débil no narra con fuerza ese control remoto de la vida y se deja llevar por lo que los otros hacen, dicen o dejan de hacer. Y lo que los otros hacen, dicen o dejan de hacer viene a causar mella en ellos, te vienen a causar algún tipo de herida. Y aunque la otra persona no haya tenido la intención de ofenderte o de lastimarte, una voluntad débil es característico de aquellas personas hipersensibles que algunos dicen, por ahí una expresión que ni una mosca les puede tocar. Eh, pues bien, esa flaqueza de la voluntad tiene, también no te ayuda a que tú seas objetivo en el juicio y la apreciación de los hechos. En cambio, una voluntad más firme, más fuerte, decididamente, con el auxilio de la inteligencia, va a tratar de ver aquellos hechos de manera más objetiva posible, de juzgar el hecho de manera objetiva, para no tender a la subjetividad, para no tender y darle rienda suelta a la imaginación. Una voluntad fuerte no se deja llevar por la imaginación.
en consecuencia del daño propio, si nos dejamos llevar por la imaginación. Entonces, como dice allá abajo en la imagen, en quien carece de esta capacidad, estamos hablando de la voluntad, de dirigir su respuesta por falta de carácter, porque no ha sabido fortalecer su voluntad, la ofensa, además de provocar una emoción negativa, se repite y el sentimiento permanece dentro de la persona, del sujeto. Se vuelve a experimentar una y otra vez, aunque el tiempo transcurra. Es lo que decíamos, el resentir. Se vuelve a repetir eso en nosotros. Aquel que no tiene una voluntad fuerte, decidida, lo que va a hacer es simplemente que por cada vez que le vengan pensamientos recordando esa ofensa, los va a retroalimentar. Como decía ayer, va a entrar en una cierta zona de confort que le es más fácil, más cómodo seguir pensando y retroalimentando la ofensa con esa imaginación de hacer suposiciones negativas de lo que sucedió, alejándose de la realidad. Por en cambio, y lo que comentaba yo también ayer, pues bueno, lo contrario es salir de esa zona cómoda, de esa zona de confort, y para eso se requiere esfuerzo, para eso se requiere y se exige esa voluntad férrea de decir, no me voy a acomodar a envolverme en esta novela de mis pensamientos que lo único que van a hacer es dañar mi corazón. Y ahorita vamos a entrar a esa parte, en lo que es en esa tercer facultad humana, que es la capacidad de amar. Finalmente recuerda, la intervención de la voluntad es la que te ayuda a dar esa respuesta personal ante el estímulo del resentimiento, ayudado también, auxiliado también con la inteligencia. Inteligencia más voluntad te van a ayudar a que ese resentimiento se evite o de darse no sea creciente, se le vaya debilitando hasta que en un momento se diluya. Ahora bien, esta tercera facultad humana que es la capacidad de amar, todos tenemos esa capacidad porque es una capacidad dada por Dios al ser humano. De hecho, fuimos diseñados para amar. Eh, y es el propósito de nuestra vida, amar. Pero en este sentido, y muy aplicado a la cuestión de lo que estamos hablando, es el aplicar primero el amarse a uno mismo. Uno pensaría, pues bueno, yo voy a perdonar porque quiero amar a aquel al que quiero perdonar. Sí, está bien. Y el amar sabemos que no es un sentimiento ni una emoción, es una decisión. Entonces está bien que tú quieras perdonar al otro porque lo quieres amar, tomaste esa decisión de amarlo. Pero también en algún momento Cristo nos dice, bueno, ama al prójimo como a ti mismo. Pero si tú no sabes amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo si no tienes esa referencia de amor para con respecto de ti? Amarse uno mismo. Pues bueno, este sentimiento de dolor que sientes por esa ofensa recibida, ¿es real? Pregúntate. No te dejes llevar por la imaginación, por lo que el estímulo del resentimiento causa. Y hazte esa pregunta de aquello que ya te han ofendido. Recuerda la pregunta de hace 2 días. ¿Ya perdonaste? Entonces, en torno a esa pregunta de si ya perdonaste, ahora hazte esta pregunta esta noche, antes de dormir. Esa ofensa que me hicieron, esa herida que me causaron eh, en el pasado, eh, ya te preguntaste, ya perdoné, pero ahora pregúntate, ¿es verdad? ¿Te hace bien recordarlo? ¿Te es útil mantenerlo?
enfócate en ver primero si es verdad, de tratar de usar, auxiliándote de la inteligencia para poder pensar lo que sucedió, recordando esos hechos que sucedieron en la medida de encontrar justificaciones positivas que te ayuden a debilitar el resentimiento. ¿Te hace bien recordarlo? En este sentido, pues bueno, ayúdate que si lo recuerdas, sea para bien. Es decir, si lo vas a recordar para empezar a engendrar mayores suposiciones negativas que lo único que van a hacer es aumentar el resentimiento en ti, trata de desechar esos recuerdos, como cuando te viene una tentación. Entonces no negocias con la tentación, no juegas con la tentación, sino que inmediatamente la rechazas. Cada vez que te viene la rechazas. Incluso te pones en oración para cuando es una tentación muy intensa o muy recurrente. Lo mismo sucede con los pensamientos o los recuerdos. Si no los vas a usar para ayudarte de manera positiva y que te ayuden a debilitar el resentimiento, entonces es intentar desecharlos. Esto no es fácil porque nuestras fuerzas humanas no son suficientes, porque nada podemos hacer sin aquel que nos ama. Entonces, auxíliate de Dios para pedirle la gracia y decirle, bueno, Señor, en este momento estoy recordando esto. Ayúdame a esto que estoy recordando, encontrar las justificaciones que de manera positiva me ayuden a debilitar ese resentimiento. O simplemente ven Espíritu Santo en mi auxilio. Alimenta mi inteligencia, fortalece mi voluntad. Ahora, ¿te es útil mantener eso? Eso que tú recuerdas, eso que viene a tu memoria y que te hace volver a resentir, te está dañando, te está haciendo que te cause mayor dolor. Si al momento de recordarlo te daña y te causa mayor dolor, ¿cuál es la respuesta que en ese momento das a ese dolor? Para acrecentarlo más con mayores pensamientos subjetivos, imaginarios, o para pedir el auxilio de Dios para que te sane. Si te han tocado la herida y te duele, esos recuerdos te tocan la herida y te duelen, una de dos, te pueden ayudar para hundirte más en tu dolor, en tu resentimiento, en tu falta de perdón, o te pueden ayudar para que, en este caso yo quiero ver como el enfermero. ¿Qué pasa cuando el enfermero te toca la herida? Pues duele. Y a veces los enfermeros lo que hacen es restregarte más la herida para limpiarla bien y incluso a veces hasta la hacen un poco más grande para escarbar bien todo lo que pueda contaminar la herida. Entonces te la hacen más grande y si no te ponen anestesia, pues claro está que duele más. Entonces, para limpiarla, para rascarla, y duele, y duele, y duele. Y luego finalmente te echan alcohol o te echan agua oxigenada para desinfectar y duele todavía más. Y luego te suturan, te empiezan a suturar la herida. Pues bueno, Dios estará trabajando en ti en este proceso el cual tú ya decidiste iniciar. No estás solo. Nosotros tenemos encomendado con nuestras oraciones a todos y cada uno de los que participan en este curso, pero aparte, tú también debes de hacerte y dejarte llevar y dejarte más que llevar, dejarte curar por el médico de almas que es Cristo. Eso es amarse a uno mismo. Tomar la decisión de me voy a dejar ayudar por Dios que me sane, aunque me duela, aunque me esté doliendo. Le voy a pedir su auxilio para que me dé la gracia de aumentar mi inteligencia, de fortalecer mi voluntad. Que el Espíritu Santo venga a iluminarme y darme luz para que yo pueda ir sanando.
Y es Dios el que vendrá a tu auxilio a fortalecerte en ello. Porque si ciertamente Dios no hace nada que tú no des tu consentimiento, pues cuando tú le das tu consentimiento a Dios y te pones a trabajar, o sea, es orar, pero también es trabajar, entonces vendrá Dios a hacer el 90% de lo que se necesita. Con ese 10%, a veces se puede llegar a decir que Dios hace el 99% por el 1% de tu disponibilidad en querer sanar. Entonces es dejarse curar, es dejarse sanar. Pero recuerda, tienes que tener esa decisión fuerte de querer ser sanado, de dejarte llevar por Cristo. Ámate, ámate, aprovecha esa capacidad de amar que Dios nos dio. Ámate y di, soy valioso y ante los ojos de Dios valgo. Y como valgo y Dios me ve herido, no me va a dejar así. Él va a hacer todo lo posible, si yo coopero con Él, para curarme. Porque si va el enfermero a querer tocarte la herida para sanarte, pero tú le quitas el brazo donde tienes la herida y no te dejas curar, no te dejas poner el alcohol, no te dejas limpiar la herida, no te dejas porque te duele y porque te duele no te dejas, tu reacción instintiva es de quitar el brazo, tu reacción instintiva por el dolor que tú sientes es alejarte de Dios en vez de quedarte ahí para que Dios te sane. Entonces, ¿cómo vas a ser sanado? Tienes que cooperar con el médico que está tratando de curarte, aunque sientas dolor, aunque te duela y aunque llores. Las lágrimas vendrán a ayudarte también en ese proceso de sanar el interior. Has tomado la decisión, ahora déjate llevar, déjate curar por este médico de almas que nos ama. Pues bien, hemos llegado al final de este tema del día de hoy, del día 2, paso 2, el auxilio de la inteligencia y de la voluntad, haciendo una síntesis rápida de lo que ya les comenté en esta primera parte de lo que es el resentimiento, en la medida de debilitar los estímulos del resentimiento, pues tenemos el auxilio de estas facultades humanas que Dios nos dio, la inteligencia y la voluntad, que juntas hacen un gran equipo para poder debilitar o evitar que el resentimiento se dé en nosotros. ¿Por qué? Porque también nos dio Dios esa capacidad de amar, de amarnos a nosotros mismos y sentirnos amados por Dios, que no nos quiere dañados, que no nos quiere heridos, que nos quiere renovar como el alfarero para hacer de nosotros un vaso nuevo. Entonces Dios te ama, Dios quiere sanarte y que nosotros tenemos que cooperar con Él, aunque nos duela, aunque en el momento de recordar cuestiones del pasado, en el ejercicio y el aprendizaje que van a ir teniendo en este proceso de aprender a perdonar, pues vendrán muchas cosas del pasado al presente y tendrán que enfrentarlas, tendrán que confrontarlas, tendrán que hacerse de valor. No rehuir, no rehuyas a la gracia, porque San Agustín decía, teme la gracia de Dios que pasa y no vuelve. Has tenido ya la gracia de Dios en tomar la decisión de aprender a perdonar. Y Dios te va a estar todo este proceso de estos 12 días, te va a estar alimentando de gracias necesarias y suficientes para que tú puedas sanar. Y ahí aprendas a perdonar. Pero si tú rehuyes porque te duele, entonces dejarás pasar la gracia. Irá, irá lejos de ti. Teme la gracia de Dios que pase y no vuelva. Son esas gracias actuales que Dios nos da
en el momento que las necesitamos. Y muchas de estas te van a venir en el momento en que empieces a trabajar sobre el cuestionario que corresponde para el día de hoy. En el momento en que te vengan los recuerdos y en el momento en que tú decidas qué respuesta personal vas a dar ante esos recuerdos, ante lo que te venga a tu memoria. ¿Cuál es la respuesta personal que tú vas a dar? ¿Te vas a hacer del auxilio de la inteligencia y de la voluntad para trabajarlo? Dar una respuesta personal con mayor decisión, mayor fuerza, de decir esto me daña, no lo quiero, yo me amo, Dios me ama, no me quiere dañado, me está ayudando, me está curando, yo quiero ser curado y a pesar de que me duela me dejo curar. Pues bien, enseguida les voy a mandar el cuestionario. Bueno, antes del cuestionario les mando el texto y el audio. Recuerda que es exactamente lo mismo el texto y el audio para poder, digamos, si tú quieres otro punto de vista, profundizar sobre este día 2, este paso 2, los leas y los escuches. Posterior a ello, bueno, lo que son las preguntas del ejercicio, bueno, en este caso el cuestionario para tu trabajo individual y el trabajo en equipo en el grupo de Platicamos del Perdón, voy a mandar ese cuestionario en ese grupo para no saturar este chat con eso, sino que en el grupo de perdonamos, perdón, en el grupo de Platicamos del Perdón, tú tengas ahí todos los cuestionarios de cada paso, de cada día. Y aquí en este grupo de 12 días para perdonar tengas solamente los contenidos y la exposición del tema. Pues bien, les dejo entonces enseguida esos documentos. Ahora, y recuerda, si tú quieres una retroalimentación de tu trabajo individual, es decir, de las preguntas que contestas, pásamelas a mí, yo se las paso a la especialista me da una retroalimentación de tu trabajo y te lo mando, para que tú puedas ir viendo si estás trabajando bien. Es decir, si tú estás comprendiendo, si tú realmente te estás haciendo un autoexamen claro, sincero de ti mismo, si no estás cayendo en contradicciones al contestar las preguntas, porque cuando caemos en contradicciones al momento de responder las preguntas de autoexamen que enviamos, quiere decir realmente que hay una falta de sinceridad con nosotros mismos. O hay una cierta parte, o en fin, digamos que no es eso, pero a lo mejor también hay una nube, algo que nos nubla, o hay una cierta resistencia a no querer aceptar eso que hay en nosotros. Y entonces contestamos algo en una primera pregunta, pero luego hay otra pregunta que viene a reforzar la primera y la contestamos de otra forma y entonces entramos en una contradicción. Entonces, la idea de que la especialista te revise las respuestas a tus preguntas es para encontrar este tipo de contradicciones, es para hacerte una retroalimentación en lo que tú puedes fortalecer, en lo que tú puedes cambiar, en lo que tú puedes considerar ciertos consejos o ciertos tips que te van a ayudar a que tú vayas haciendo cada vez un autoexamen cada vez mejor. ¿Para qué? Para que tengas eso que hablamos el día de hoy, un conocimiento de ti mismo y ese auxilio de la inteligencia venga a ser más eficaz. Pues bien, si tú necesitas eso, mándame tus respuestas de cada cuestionario. En este caso el día de ayer ya pasó, pero del de este día 2, vamos a estar recibiendo sus cuestionarios si quieren ser revisados y retroalimentados por la especialista entre hoy y mañana durante el día antes de la exposición del tema del día 3. Pues bueno, muy buenas noches, muchas gracias por haber participado. No olvides dejarme una retroalimentación de qué te pareció la exposición del tema de hoy y estamos atentos a todas sus necesidades, preguntas, dudas que ustedes tengan a través de los chats del grupo o el chat personal. Muchas gracias y muy buenas noches.